uno de los aspectos más críticos hoy en día y en el que más se está trabajando, quizá de los que más, es el aspecto del almacenamiento de la energía eléctrica. Porque hoy en día pues está ya configurando uno de los cuellos de botella en un futuro más o menos cercano. Y una de las opciones que se está barajando para el almacenamiento es la producción de combustibles. Ya veremos ahora qué tipo de combustible. El sistema energético actual, bueno, esta es una gráfica, como se pueden presentar miles. Lo fundamental es que aproximadamente un 80% de las energías primarias siguen siendo fósiles, el 20% renovable. Bueno, lo que desde luego está claro hoy en día ya, y nadie lo cuestiona, ni siquiera la IEA, es que las energías renovables es el tipo de energía que más va a crecer de aquí durante este siglo. Lo cual tampoco hay que tener una bola de cristal para predecirlo. Es decir, es obvio que lo que más va a crecer son las energías renovables. La cuestión es cuánto, cómo y con qué hoja de ruta, pero que son las que más van a crecer es indudable. Yendo también en esta dirección, por ejemplo, acaba de publicarse la Directiva de Movilidad Sostenible, en la que por primera vez se habla de que tiene que haber cada país miembro de la Unión Europea tiene que preocuparse de que haya unos puntos de distribución y suministro de combustibles alternativos y en particular cargadores de energía eléctrica, distribuidores de gas natural comprimido y distribuidores de hidrógeno. Esta es la primera vez en la historia de la Unión Europea que aparece una directiva en la que expresamente se da el mandato a los países miembros de que tienen que preocuparse de que hay que desarrollar eso, ¿no? Lo menciono también en el contexto de que está claro que hay un campo de desarrollo claro. Entramos en el tema del almacenamiento. Como por la propia naturaleza de lo que es el recurso renovable va a ser prácticamente imposible acoplar el momento en el que yo tengo recurso, porque no, puede que no sople el aire, puede que no sople, no puedo yo gestionar eso, no es gestionable. No voy a poder acoplar nunca la disponibilidad del recurso con el consumo, con la demanda. Por eso es fundamental para las renovables que yo pudiera funcionar la mayor cantidad posible de horas siempre que tenga recurso. Es decir, yo siempre que tenga recurso que pueda funcionar. Siempre que haya viento, que yo pueda mover mi aerogenerador. Dice, no, pero es que ahora no hay demanda. Vale, pues entonces lo voy a almacenar y ya lo venderé cuando no haya demanda. De forma que yo puedo funcionar siempre que yo tenga viento, voy a funcionar. Esto es muy importante para las energías renovables, para su rentabilidad. ¿Qué sucede? Pues que el costo de almacenamiento es caro, es muy caro. En este momento puede ser más caro que producirlo, es decir, es más caro, bueno, y sin puede, es más caro almacenar 1 kilovatio hora que producir 1 kilovatio hora. Claro, entonces ahí es donde está el cuello de botella en este momento, es decir, hay que desarrollar tecnologías de almacenamiento que permitan almacenar energía eléctrica a gran escala y a costos competitivos. Con esto, digamos que he querido centrar exactamente cuál es el problema y por qué es importante lo del almacenamiento. ¿Qué maneras de almacenamiento hay? Hay muchas, se han estudiado muchas. La única rentable hoy por hoy, y no siempre, luego nos hablará Ramón de ella, es el almacenar en depósitos de agua. Es decir, en grandes empresas, en una presa, si yo tengo, por ejemplo, como pasa en el hierro, un aerogenerador, si yo tengo viento, yo tiro de aerogenerador. Que no hay demanda, bombeo agua. Ya habrá demanda y no habrá viento, y entonces turbino. Esta es la idea fundamental. Hoy en día es la única manera rentable, y no mucho, depende totalmente de las circunstancias orográficas, etcétera, de almacenar energía. Todas las demás son inviables, económicamente. ¿Cuál sería una forma muy rentable y muy interesante de almacenar energía? Y que está ahí, almacenar energía en las baterías de los coches eléctricos. Por eso, la implantación de los coches eléctricos, más allá de lo que es la polución y toda esta cosa, que también, para la implantación de las energías renovables sería, o es, indispensable que se genere una flota de coches eléctricos. Pongo esto
porque como la charla va de producción de combustibles, pues, y parece que lo que estoy haciendo es una apología del coche eléctrico, pero es que sí que la hago. ¿Por qué la hago? Pues porque realmente lo mejor que hay antes que producir un combustible es almacenar la energía directamente. Es muchísimo más eficiente almacenar la energía. Aquí vienen unas comparaciones de un coche, el Honda, que va con gas natural comprimido, el Honda, que es un coche de pila de combustible, un diésel, un gasolina y un eléctrico puro, que es el Tesla. Ahí les indican los kilómetros que recorre por megajulio. Como ven, los eléctricos son con diferencia los más eficientes. Es decir, que el coche eléctrico es bastante más eficiente que todos los demás, incluido los coches de pila de combustible con hidrógeno, del que les voy a hablar a continuación, y que yo también defiendo, porque vamos, nosotros concretamente en nuestro grupo, como ha dicho inicialmente Ramón, de la línea de trabajo que tenemos, estamos trabajando en eso. Es decir, pero a mí me gusta contextualizar las cosas, es decir, que porque yo esté trabajando en coche de hidrógeno, no por eso voy a decir que eso es lo mejor que hay, porque no es verdad. El coche eléctrico es más eficiente que el coche de pila de combustible. Lo que pasa que, ¿por qué se están desarrollando los coches de pila de combustible que van con hidrógeno? Por la autonomía. El gran cuello de botella del coche eléctrico de hoy en día es la autonomía. Pero en un periodo de 10 años, como máximo, se habrá multiplicado por mucho la autonomía de un coche eléctrico. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora. Actualmente se puede cifrar en 100-120 kilómetros los que mejor van. Pero existen ya en los laboratorios alternativas para las pilas de ion litio, que son las que llevan, que pueden multiplicar por 5. Es decir, que la idea del coche de 500 kilómetros, coche eléctrico de 500 kilómetros de autonomía, está ahí, no es una quimera. Está en los laboratorios. Eso quiere decir que a la vuelta de 10-15 años, dependiendo de la velocidad de introducción de esto, pueden estar a nivel comercial. La curva azul es la curva, lo que se llama la curva de carga, es decir, que son los kilovatios, los megavatios hora que se están consumiendo. Esto es para un día, me parece que lo pone por ahí el día, que es un día normal. O sea, son datos reales, Eso sería a lo largo del día, la curva azul, los megavatios hora que está consumiendo la red. La raya roja de arriba es si las centrales, todas las centrales que hay en España, estuvieran continuamente produciendo electricidad, no se pararan en las horas valle, tendríamos la zona verde. Es decir, la zona verde es la electricidad que producirían si siguieran funcionando, aunque no hubiera la demanda actual. ¿Dónde se metería toda esa energía verde? Se podría meter en coches. Se podrían, según este cálculo, que simplemente es hacer un cálculo muy sencillico, se podrían mantener 6 millones de coches eléctricos. O sea, no estamos hablando de cosas marginales. Es decir, sin montar un megavatio más en España, con las centrales que hay hoy en día, se estuvieran produciendo continuamente, con lo cual todos saldríamos beneficiados, las centrales no pararían. Se podrían mantener, se podrían cargar diariamente 6 millones de coches eléctricos. Es decir, esos números, esos grandes números hay que... Bien, y por fin ya pues vamos a entrar en lo que es el título de la ponencia, pero que me ha parecido importante todo esto para contextualizar lo que vamos a decir a continuación, que es la otra manera de almacenar es producir combustibles. De lo que estamos hablando y de lo que voy a hablar aquí hoy es de utilizar la electricidad bien producida por una placa fotovoltaica, bien producida por el viento. Es decir, electricidad me venga donde venga. Yo voy a suponer, obviamente, porque es cuando tiene sentido todo esto, que es renovable, pero en principio estamos hablando de utilizar la electricidad para producir combustibles. ¿Qué es lo primero que puedo producir? Puedo producir por electrolisis del agua. No sé hasta qué punto están familiarizados con estos términos. ¿Saben lo que es la electrolisis del agua? La electrolisis del agua es, mediante la acción de la energía eléctrica, separar el agua en sus componentes. El agua es H2O, lo separo en hidrógeno y oxígeno. Eso es la electrolisis del agua. Entonces, eso es una tecnología que está muy puesta a punto.
Entonces, lo primero que puedo hacer para almacenar energía eléctrica excedentaria es hidrolizar agua, electrolizar agua y producir hidrógeno. ¿Y qué hago con ese hidrógeno? Pues hago esto. Tengo electricidad, la puedo mandar a la red, pero si la red no me la acepta, electrolizo hidrógeno y el hidrógeno lo puedo utilizar para mover coches con pila de combustible. También podría almacenarlo, ese hidrógeno, y volver a producir electricidad en horas valle, pero eso no es nada de rentable ni nada de eficaz. Lo suyo sería utilizar ese hidrógeno en pilas en coches, venderlo como combustible para coches. Hay ya, este es el Toyota Mirai, esto ha salido en los periódicos, coches comerciales de pila de combustible. El vehículo de pila de combustible hoy en día tecnológicamente está prácticamente maduro. ¿Cuál es el problema? Costos. ¿Por qué? Pues porque estos coches se producen, bueno, concretamente el Toyota, que es el coche más desarrollado, este año van a producir 700 coches. La gente que trabaje, si hay alguno en el sector de la automoción, pues esta cifra le da la risa, ¿no? Porque solo General Motors produce 300, ¿cuántos mil al año? La planta de aquí. Es decir, estamos todavía en esta tecnología, y por eso a mí me gusta insistir, porque si no, según a qué gente oyes, pues parece que es que mañana ya vamos a ver pasar coches de estos por la calle. No. Por una cuestión, insisto, de costos, es decir, que hasta que esto se implemente, se monten factorías para esto, etcétera, esto es una cuestión de escala. Por tanto, estamos hablando de un combustible hidrógeno que lo puedo utilizar para mover coches, igual que muevo un coche con gasolina, con hidrógeno. Hay otra posibilidad, y es que en vez de utilizarlo para mover coches de hidrógeno, que puede que no haya suficientes coches, o puede que, pues entonces puedo ese hidrógeno lo puedo introducir en la red de gas natural, y entonces lo utilizaría como un combustible para cualquier uso, lo mismo que se utiliza el gas natural. Por tanto, fijaros que ya estoy introduciendo la energía que me ha producido un aerogenerador, la energía del viento que ha utilizado un aerogenerador, lo estoy introduciendo en forma de hidrógeno en la red de gas natural, que luego lo voy a utilizar para darme calor en la caldera de mi casa. Por tanto, estamos ya utilizando realmente un combustible renovable, y lo estoy utilizando pues para cualquier cosa, para dar calor o para incluso volver a producir electricidad, etc. Esto se está haciendo, concretamente los alemanes son de los que más avanzado lo tienen. Esta es la planta más grande que hay hoy en día en funcionamiento, que tiene 2 megavatios. Doy el número para que se hagan idea de que esto está todavía a un nivel muy de prototipo. Pero concretamente en Falkenhagen, en Alemania, hay una instalación que está haciendo esto. Es interesante, los americanos lo han estudiado también bastante y se ve que tiene muchísimas ventajas. Incluso ese hidrógeno que yo lo meto en la red de gas natural, llegado el caso, cuando ya la concentración de hidrógeno en la red de gas natural empezara a ser importante, mayor del 10%, podría plantearme volverlo a separar. Es decir, imagínense un aerogenerador en la muela, produzco hidrógeno con aire, meto el hidrógeno en la red de gas natural, y luego en la estación de alta presión que tiene a gas antes de entrar a Zaragoza, podría plantearme separarlo, volver a separarlo. En este caso diría, pues está muy próximo, a lo mejor era más rentable hacerlo de otra manera, pero si pensamos que esto me permite converger toda la red eléctrica con la red de gas natural, realmente es muy atractivo, porque además, insisto, se podría a un precio competitivo volver a separarlo y entonces utilizar de nuevo este hidrógeno. Yo separo la cantidad que me interesa para los coches de hidrógeno, que digo que están ahí, y que para el año 2050 se prevé que supongan pues aproximadamente un 30% de la flota de todos los coches Continuando con este desarrollo temporal y cada vez introduciendo más complejidad, ahora vamos a meter el CO2.
Es decir, que vuelvo a poner este diagrama porque hasta ahora lo que habíamos hecho era simplemente la línea del hidrógeno. El hidrógeno, produzco hidrógeno y lo meto a la red, pero siguiente paso, ¿y por qué no, si dispongo, ojo, si dispongo, que no es baladí ni obvio, de CO2, porque CO2 hay mucho en la atmósfera, pero a una concentración de 300 ppm. El CO2 puro es caro de producir, no es barato. Claro, hay que captarlo, en fin. No es que sea, CO2 debe haber en todos lados. Bien, una vía de aprovisionamiento de CO2 muy muy interesante es el biogás. El biogás, como ustedes saben, que se produce a partir de fermentación de residuos, es una mezcla de metano y CO2. CO2 renovable porque proviene de la biomasa. Por tanto, yo podría hacer una reacción entre el CO2 y el hidrógeno y producir metano, o sea, producir gas natural. Esto, desde el punto de vista químico, se conoce desde hace tiempo y es la conocida como reacción de Sabatier. Cuando una reacción tiene nombre propio, generalmente es que se conoce desde hace tiempo. Es decir, que no estamos descubriendo nada nuevo, pero desde el punto de vista químico, pero sí que se está poniendo en vigor un concepto nuevo, que es el de producir gas natural sintético a partir de hidrógeno que yo he obtenido de energía renovable, de una electricidad renovable, y de CO2 que, a ser posible, me va a venir también de una fuente renovable como puede ser el biogás. En España en este momento hay en marcha un proyecto que se llama Renovagas, en la que participa el CSIC, porque una parte fundamental de este proceso es los catalizadores que producen la metanación, el CO2 más el hidrógeno. Es una reacción que es exotérmica, libera calor, de modo que en principio es perfectamente factible. Otro modo de hacerlo, esto, es decir, hacer reaccionar CO2 con agua, porque al final lo que hago reaccionar, si se fijan, es CO2 con agua, lo que decía la función fotosintética. Lo que pasa que hasta ahora lo que había hecho primero es dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. Pero ¿qué pasa si meto a la vez el agua y el CO2 en el electrolizador? Se puede hacer perfectamente. Hay ya diseños a nivel de laboratorio y estudios teóricos en el que yo puedo alimentar a un electrolizador de alta temperatura a la vez agua y CO2. Y me sale lo que se denomina gas de síntesis, que es lo que ven ahí, que pone hidrógeno más CO. Ven que pone LT, eso es una electrólisis de alta temperatura. Entonces yo produzco hidrógeno y CO, y eso lo puedo llevar a la metanación por otro, es decir, introduzco CO2 y agua, lo ven en la línea roja CO2, la azul agua, y saco hidrógeno y CO, que es un gas de síntesis, lo que se denomina gas de síntesis, que puedo llevarlo a producir metano. Por tanto, aquí, fíjense, esto ya es un concepto ya a más años vista, está todavía a un nivel muy de desarrollo, lo están desarrollando en un laboratorio alemán. Ahí abajo ven la cita, que si lo quieren está más interesante. Bien, entonces la pregunta que surge ahora es decir, si esto es todo tan maravilloso, ¿por qué no lo estamos haciendo ya corriendo? Entonces cuando dice, bueno, vamos a poner las cosas en su sitio y en contexto. Primero, bueno, es maravilloso hasta cierto punto, es decir, porque las pérdidas energéticas que tengo a lo largo de todo el camino son importantes. Es decir, si yo produzco solamente hidrógeno, la pérdida o la eficiencia energética global del proceso está en el 70-80%. Si produzco metano, la eficiencia se me va al 50-60%. Es decir, que quede claro que estos son formas de almacenamiento de energía que tienen una penalización energética. Pero es que además, si se echan cuentas, si se echan números, concretamente en Alemania, que es donde más han trabajado en esto, se hizo un estudio recientemente para el Ministerio Alemán de Medio Ambiente y para estudiar todas estas cosas, y convinieron, o al final uno de los resultados más importantes, está en inglés pero supongo que lo entiendan, es decir, estas tecnologías no son rentables a los precios actuales del gas natural. Entonces, bueno, ¿y por qué se sigue trabajando en ello? Hombre, porque a medio largo plazo, y cuando digo a medio largo plazo, pues estoy pensando en la década ya de los años 30, finales de los 20, de los 30 y más adelante,
en el que los precios de gas natural hayan aumentado. Seguro que van a aumentar, simplemente pues porque irán a menos las reservas, etcétera. Y sobre todo, si se le da un valor a la no emisión de CO2, es decir, juntando estos dos factores, sí que puede ser rentable. Y además estaríamos hablando por tanto estaríamos hablando de que en España, en Aragón podríamos producir perfectamente millones de toneladas de gas natural, con la cantidad de energía renovable que tenemos y la cantidad de CO2 renovable que se podría producir a partir de descomposición de residuos, estamos hablando de purines, etcétera, etcétera, se podrían producir millones de toneladas de gas natural. Insisto, hoy en día eso es caro y no tiene sentido hacerlo. Bueno, no tiene sentido hacerlo a nivel industrial, a nivel comercial. Pero sí que es momento de ir preparando toda la intendencia, porque esas cosas no se improvisan, pues sobre todo lo que es I+D de desarrollo, que permita ir introduciéndolo poco a poco, de forma que realmente, porque si no, claro, dentro de 10 o 15 años estaremos igual que ahora. Es decir, que hay que ir preparando el camino para, a la vuelta de, insisto, yo creo, todas las previsiones apuntan que serán ya los años 30, pero bueno, 10-15 años, a casi todos los que estamos aquí, que ya peinamos canas, pues 10-15 años nos parece nada. Me acuerdo cuando estaba celebrando yo el año 2000, que nos fuimos a no sé dónde, ahí dices, pues han pasado ya 15 años, ¿no? Pues es que dentro de otro así estaremos en el 30. Y esto seguramente ya sí que empezará a ser factible a nivel real. Hoy en día es ya factible, tecnológicamente se puede hacer. Hay que perfeccionar, hay que optimizar, etc. Pero se puede hacer. Se podría hacer también, aunque sería menos, desde el punto de vista medioambiental, menos atractivo, pero se podría perfectamente combinar en Aragón, que no se cerrase la central de Andorra, yo desde luego soy pro carbón total, pero poniendo captura de CO2, no sé si saben lo que es esto, lo puedo comentar luego si quieren, de forma que yo no emito CO2, no solo no lo emito, sino que lo capturo y ese CO2 lo utilizo. Que dice una central térmica de carbón quiere decir una cementera o una empresa que produzca CO2, que son casi todas, lo capturo y con el hidrógeno renovable, etcétera, puedo producir metanol, que es más interesante que producir metano. Bastante más interesante que producir metano es producir metanol. Tiene un valor mucho más alto, se maneja como un líquido. Entonces aquí entraríamos en lo que antes, en vez de power to gas, hasta ahora hemos hablado de producir metano. Ahora hablo, ya hablaba antes, no lo he puesto de manifiesto, pero cuando estamos hablando de producir metanol o cualquier tipo de líquido, porque mediante la reacción de Fischer-Tropsch está ya demostrado desde hace más de 25 o 30 años que a partir del CO y el hidrógeno yo puedo producir gasolinas. Eso está también ya demostrado, está hecho. Lo que pasa es que no se hace porque salen mucho más caras que las gasolinas naturales, pero se puede hacer. Por tanto, fijaros que, por ejemplo, en Aragón podríamos utilizar el CO2 proveniente de los biogás, el CO2 proveniente de Andorra. O sea, aquí llenábamos España de gas o de metanol. Es decir, que son tecnologías que desde el punto de vista, o como decía antes, ya más a futuro, incluso esta coelectrolisis de la que hablaba, de meter CO2 y agua en un electrolizador, producir gas de síntesis y producir metanol renovable, que se produce hoy en día no es renovable porque se obtiene a partir del petróleo. Por tanto, la idea de la fotosíntesis artificial, insisto, y por eso lo vuelvo a poner esto, no como la idea de reproducir una hoja como ser vivo,
sino utilizando ingeniería química, utilizando nuevos materiales, los materiales nanoestructurados. Aquí entraría en juego, de hecho estamos trabajando mucho en los temas de la nanotecnología para producir materiales que sean mucho más eficientes. Esto se puede hacer y es una cuestión de tiempo que sea rentable desde el punto de vista económico. Termino con esto, así que queda muy bonito, con un mundo alegre y feliz y todos contentos, que es de la empresa E.ON, lanzando la idea de que, un poco la que tomaba yo al principio, aquí hay una oportunidad de desarrollo enorme, porque poner a punto todo esto requiere unas inversiones gigantescas, pero bueno, es que así se mueve la economía, y además esto sí que es una inversión, no es, permítanme, como se ha hecho otras veces, gastar en hacer zanjas y volverlas a cerrar. No, esto es una inversión. Es decir, aquí sí que hay un campo de desarrollo en el que, invirtiendo, nos podemos presentar en una segunda mitad de este siglo con el tema energético perfectamente resuelto, y no solo resuelto, sino que además sea una fuente, una oportunidad de desarrollo, de empleo, etcétera, enorme. Porque todo esto requiere ingentes inversiones y muchísima mano de obra, etcétera. Que está todo por hacer. Y con esto pues termino. Espero haberles entretenido y que le haya llegado el mensaje. No sé si me he alargado más de lo que estaba previsto, supongo que sí, me suele pasar, pero bueno, no he visto así caras muy de aburrimiento.